Estamos en la conferencia vespertina número 130, el día número 37 de la nueva normalidad, en donde reiteramos las acciones se realizan regionalizadas, en este caso por entidad federativa, para que cada una de ellas pueda aplicar las acciones que se consideran necesarias en relación al semáforo de riesgo, y esto permita entonces poder reactivar las dinámicas sociales, laborales en el espacio público sobre todo, pero siempre teniendo presente como la principal acción a cuidar el tema de la salud poblacional. Veamos la primera diapositiva de esta noche. Como ustedes saben, desde el día domingo hemos empezado a dar un nuevo enfoque a la información. Queremos que la información siempre sea fresca, que siempre sea del interés de la población y que además transmita algunos aspectos que consideramos son importantes, que todos estemos informados de esto. Así también aprovecho, iniciando esta parte, que toda la información que se venía dando, digamos, a la que estaban acostumbrados tanto los medios de comunicación como muchos de los ciudadanos que normalmente siguen estas conferencias vespertinas todas las noches a través de las redes sociales, la van a encontrar en el informe técnico. De hecho, el informe técnico del día de hoy incorpora muchas de las gráficas y mucha de la estadística que de alguna manera ustedes estaban ya acostumbrados a ver en los últimos meses. Esta la pueden encontrar todas las noches a las 7:30 de la noche, es decir, en unos momentos más estará subiendo en la página de coronavirus.org, es decir, la página oficial del gobierno de México. Este tipo de gráficas se han estado presentando desde el día domingo. Hemos estado también realizando algunas modificaciones en relación a la información que presentamos en ellas. El día de hoy traemos el enfoque de la región de las Américas. Entonces van a ver ustedes que todos los datos y los países que aquí presentamos están en este marco de la región de las Américas. Vamos a encontrar en color beige, que es el color más claro que está al fondo, los países precisamente que están en América del Sur. En color más o menos un guinda, un rojo oscuro, están los países de Centroamérica. Hemos seleccionado algunos. Y en el color verde, un verde turquesa más o menos, están los 3 países que conformamos América del Norte, ¿no? Y la idea de estas gráficas, pues bueno, es poder comparar un poco cómo se ha comportado la epidemia en los diferentes países. ¿Y por qué es posible en esta gráfica sí efectuar una comparación entre los países? Por 2 razones. La primera y la más importante, porque además son casos por millón de habitantes, es decir, están en una base poblacional. Cuando comparamos una tasa, cuando tenemos una tasa, entonces sí podemos comparar de manera adecuada cuál es el comportamiento entre un país y otro o entre varias regiones geográficas. Por eso estos gráficos se van a presentar siempre en forma de una tasa con base poblacional, en este caso 1 por millón de habitantes. Y la otra razón es porque todos ellos están alineados en el tiempo al momento en el que presentaron su primer caso por millón de habitantes. En el momento en que presentaron su primer caso por millón de habitantes, empezamos a seguir la curva correspondiente. Esta gráfica, es bueno siempre recalcarlo, no la realiza ninguna dependencia federal en México. Esta es una gráfica que se obtiene directamente con fuente en el CDC europeo, que produce una organización internacional. Está abierta, está al público, por lo tanto cualquier persona que quiera explorarla la puede consultar. Aquí abajo van a tener la información y los datos de dónde lo pueden realizar y pueden entonces verificar los datos que se están aquí presentando. Aquí podemos ver, por ejemplo, en función de la gráfica, que en los primeros 20 días que pasaron a partir de que cada uno de los países presentó al menos un caso por millón de habitantes, que sería en este punto, ¿no? Podemos ver cómo los primeros países que iniciaron a incrementar sus curvas epidémicas, en este caso, es decir, su cantidad de casos, que en este caso está expresado por
en tasa por millón de habitantes, sí fueron precisamente Estados Unidos, el que más destaca, aquí al día 20, ¿sí? Lo sigue Canadá. Canadá es el que sigue más o menos en el tema de la magnitud. Y luego está Panamá. Panamá también empieza, este es el componente de Centroamérica de manera temprana, y un poco empieza también a destacar Perú, que es un país de Sudamérica. Y así sucesivamente, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, empezamos a ver los diferentes comportamientos. ¿Dónde empezamos a notar un poco la curva de México? Cuando pasamos a la siguiente escala, que es en el día 40. Aquí está, prácticamente junto, y de hecho transcurrió muy junto con la curva de Guatemala, ¿sí? Entonces vemos a México y Guatemala caminando un poco juntos. Aquí Guatemala incrementa su cantidad y México continúa con la misma tendencia. Ya para el día 40, los países que habían iniciado aquí temprano empiezan a presentar también un comportamiento ascendente y empiezan a sumarse algunos otros de los países. Si nos vamos a los últimos días, es decir, lo más reciente que podemos ahora observar en la transmisión, vemos un dato interesante. Panamá, cuando lo vemos en tasa, o sea, por millón de habitantes, veamos cómo ha tenido una curva ascendente y además a una velocidad importante. Tiene una pendiente bastante pronunciada e inclusive llega en los últimos días a estar a la cabeza de todos los países de la región de las Américas. Podemos ver también claramente que lo sigue Brasil. Perú, si bien es cierto, tuvo un pico máximo aquí por el día 70 aproximadamente, luego empezó a bajar, pero aún así todavía se sitúa su transmisión en un punto importante. Tenemos a Colombia, tenemos a Argentina, a Costa Rica, que parece inició un poco más tarde, pero ya a partir de su día 90, 85-90, empieza también a tener un comportamiento ascendente importante. Y bueno, aquí tenemos precisamente a México, que es un comportamiento que hemos estado viendo desde el inicio de la epidemia aquí en el país, como siempre ha mantenido una curva con una tendencia no ascendente, no abrupta, sino más bien siempre una tendencia que en su momento parece estar controlada, una tendencia que va de a pocos, no tiene abruptos, no tiene cambios fuertes en el tiempo, ni hacia arriba ni hacia abajo, y bueno, vamos a ver esto también, cómo continúa comportándose. 25% los casos activos en los últimos 14 días en la región de las Américas, que es el componente que queríamos presentar el día de hoy. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar la incidencia de casos y de funciones confirmadas. Son precisamente las tres líneas que tenemos en esta gráfica. La línea que tiene la mayor altura, que es este color rojo, es precisamente los casos confirmados en este caso, y podemos ver aquí, es muy importante comentar para que también lo sepan en casa, no son casos acumulados, ¿sí? Son casos, por eso dice incidencia, son casos incidentes, es decir, para cada una de las semanas epidemiológicas son los casos que sucedieron en cada una de ellas. No es que se van acumulando, sino son los casos que están en cada una de ellas. Esto quiere decir que en la medida que vaya avanzando la epidemia y en la medida que se vayan controlando los casos, aquí sí podremos ver cómo las curvas pueden en su momento empezar a tener un comportamiento diferente. Como por ejemplo en este caso, vemos el comportamiento de esta curva que representa precisamente a las defunciones. Los porcentajes de cambio que vemos al final de cada una de ellas representan cómo se ha comportado esta curva en relación de la última semana graficada, que es la 25, en relación a la semana anterior, que sería la semana 24.
Es decir, que si de la semana 24 a la 25, como podemos ver en el caso de la curva de casos confirmados, hubo un incremento, pues bueno, esa proporción representa el incremento que se produjo, en este caso, más 9%. En el caso de la curva de recuperados, podemos ver que de la semana 24 a la 25 hubo un 20% más de recuperados, ese fue el incremento. Y como ya lo decíamos, en el caso de las defunciones, recordando que estamos en este punto basados en casos confirmados, de la semana 24 a la 25 se observa una reducción de menos 21% en la ocurrencia de las defunciones. También tenemos el dato de los casos activos que se encontrarían al momento del corte, o sea, el 7 de julio, que son los casos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, casos confirmados que representan 26.557. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, esta es una gráfica que ya hemos presentado anteriormente, tiene que ver con este porcentaje de cambio que hay de los casos confirmados acumulados. Era un dato que estábamos siguiendo prácticamente todos los días en el formato anterior, pero ahora graficamos precisamente cómo ha ido cambiando este incremento diario en la medida que se van todos los días confirmando nuevos casos. El día de hoy el incremento fue del 2.4% en relación al acumulado que teníamos de casos el día de ayer. Iniciamos en un momento determinado con incrementos de un 55%, fuimos prácticamente durante el mes de marzo y abril disminuyendo, pero todavía con porcentajes de cambio superiores al 10%, ya para el mes de abril e iniciado mayo estábamos entre un 5 y un 10%, y prácticamente todo el mes de junio y lo que va, lógicamente, los pocos días del mes de julio, hemos estado por debajo del 5% y con un valor de intercambio que ha estado alrededor del 2%, el día de hoy 2.4%. Esto nos habla un poco de la velocidad con la que se está moviendo la epidemia y entonces nos permite ver si esto, lógicamente, esta velocidad se incrementa, se mantiene igual o continúa disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, esta es la ocupación y disponibilidad hospitalaria. La disponibilidad de camas de hospitalización general no tuvo prácticamente cambios en relación al día de ayer, sin embargo es importante sí mencionar, Tabasco y Nayarit son entidades que se han mantenido por debajo de este nivel de seguridad que representa al menos tener un 30% siempre de disponibilidad de camas, en este caso generales, están en 22 y en 26, estar trabajando con ambas entidades federativas para poder mantener este balance. A partir de Nuevo León y todas las entidades federativas hacia la derecha tienen al menos este 30% de seguridad. Si vemos la siguiente diapositiva, que son las camas críticas, aquí sí todos tienen al menos ese 30%, aunque son igual Baja California, Nuevo León, los que ahora en camas con ventilador tendrían los mayores porcentajes de ocupación, pero con un buen porcentaje de disponibilidad, lo que les permite tener siempre disponible este tipo de servicios para los pacientes más graves. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, en este nuevo formato también de comunicación, todos los días vamos a estar enfocando la información técnica a alguna entidad federativa que represente alguna información que sea valiosa para todos, además de para la población que vive en esta entidad. El día de hoy precisamente estamos revisando al estado de Tabasco. Esta gráfica la acabamos de explicar, pero ahora está solamente con los datos de Tabasco. En el caso, o en la línea, perdón, de casos confirmados, de la semana 24 a la 25, hubo un incremento del 15%. En el caso de recuperados, el incremento fue mayor, 42%, fue el caso de recuperados, y vemos que es una línea que sigue siempre la tendencia de los casos confirmados, ¿no? Lo cual es bueno porque quiere decir que en la medida que se incrementan los confirmados, también se nos están incrementando los recuperados, y eso significa que la población está pudiendo recuperarse, pudiendo subsanar y pudiendo
recuperar su salud en función de la enfermedad. Y en el caso de las defunciones, así como lo veíamos en el panorama nacional, aquí también se aprecia una reducción de un menos 10% de la semana 24 a la semana 25. Son 1.303 los casos confirmados que se consideran como activos en este momento para el Estado. Veamos la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que se ha estado presentando también desde el día domingo. Es una imagen que nos permite ver de manera, digamos, muy directa, un poco más clara, poder hacer comparaciones, en este caso, entre municipios del Estado de Tabasco. La razón por la que podemos hacer una comparación entre cada uno de los municipios es porque esta imagen también está en una base poblacional. Lo que estamos viendo en los números de cada una de las columnas es precisamente una tasa, ¿sí?, de incidencia por cada 100,000 habitantes para cada uno de esos municipios. Por lo tanto, eso nos permite hacer la comparación. Y dependiendo de la tasa de incidencia, qué tan alta o tan baja sea, es la escala del color. Donde veamos un color más oscuro, es decir, un rojo más oscuro, como aquí, como aquí, como aquí, significa que estamos teniendo una tasa de incidencia más alta que las demás tasas de incidencias. En la medida que ese color va disminuyendo en intensidad, lógicamente son menos tasas de incidencias. Con esta explicación, y viendo que esto también está graficado por semana epidemiológica, una semana epidemiológica corre de un domingo a un sábado y así sucesivamente, entonces podemos sí ver rápidamente y visualmente qué municipios en el estado de Tabasco, por ejemplo, fueron los primeros en iniciar con su transmisión. Aquí podemos ver que tenemos colores muy claros, casi similares al blanco, porque entonces no había transmisión, pero por ejemplo, entonces ya aquí en la semana 15 empezamos a identificar transmisión importante para el municipio centro. Si seguimos en esta misma escala, podemos también aquí identificar a Nacajuca, también con un dato importante, al igual que a Paraíso. Y una vez que inicia, por ejemplo, municipio centro con su transmisión, la transmisión continúa incrementándose hasta estar prácticamente en las últimas semanas con la mayor carga de casos. Vemos una reducción para la semana 26, por eso disminuye la intensidad y es menor también el número. Y entonces esto nos permite precisamente ver, uno, en las últimas semanas, en función del color más oscuro, más intenso, cuáles son los municipios que han presentado la transmisión más reciente. Pero no solamente la transmisión más reciente, sino con qué intensidad se está llevando a cabo esta transmisión. Porque la tasa de incidencia representa personas confirmadas con la enfermedad y que por lo tanto están generando esta intensidad de color. Es importante comentar que aquí, para no perder la información que nos dan los casos sospechosos, también estamos sumando los casos sospechosos confirmados por porcentaje de positividad para cada una de las semanas. Entonces así nos estamos acercando lo más que se puede a la realidad esperada en cada una de estas semanas. Y entonces podemos ver que con diferentes fechas de inicio, porque son las semanas epidemiológicas, prácticamente todos estos municipios tienen la presentación de casos y Balancán, ya dijimos Centro, Emiliano Zapata, Jalapa de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Teapa y Tenosique son los municipios que en este momento, o al menos en las últimas 2-3 semanas, están presentando la mayor intensidad de los casos. Vamos a ver la siguiente diapositiva con información. Es la información que acabamos de ver, pero ahora estamos solamente graficando en estas curvas epidémicas 3 grupos de municipios. A lo mejor no se ve tanto la diferenciación en el gráfico porque están seleccionados en función a la tasa en la semana 26, que es la última semana, pero estamos graficando 2 municipios que tienen la mayor tasa, que son precisamente Emiliano Zapata y Tenosique, 4 municipios que tienen una tasa, digamos, intermedia, Centro, Jalpa de Méndez,
Nacajuca y Macuspana, y 2 municipios que tienen en la semana 26 la menor transmisión, que son Cárdenas y Huimanguillo. Sin embargo, podemos ver que independientemente de dónde se encuentren ahora, también en el tiempo tuvieron diferentes presentaciones. Por dar solo un ejemplo, Emiliano Zapata, que se encuentra en la semana 26 a la cabeza de todos los municipios con esa tasa de incidencia, esta realmente la alcanzó a partir de la semana 24. Podemos ver cómo aquí el crecimiento fue en solamente 2 semanas. Esto habla, ¿no?, de una transmisión importante, de una dispersión y de una generación importante de contagios en solamente 2 semanas. Mientras que otros municipios, como por ejemplo el municipio Centro, inició, decíamos, y lo veíamos en la gráfica previa más temprano, mantuvo una curva ascendente más o menos constante, y aunque no está en el primer lugar, todavía se encuentra en el tercer lugar más o menos de los municipios que han estado dando caso. Entonces eso también nos va a permitir o nos permite dar seguimiento muy puntual a cuál es el comportamiento que se está llevando a cabo al interior de las entidades federativas, cuáles son los municipios que están teniendo la mayor transmisión en las últimas semanas, y por lo tanto el mensaje es para las personas que residen en estos municipios: si estoy en los municipios de mayor transmisión en las últimas semanas, como son Emiliano Zapata, Tenosique y Centro, pues bueno, tengo que aplicar las medidas que se están implementando, estar atento de las instrucciones de los gobiernos, tanto estatales como municipales, porque si me encuentro en este lugar, tengo que contribuir como ciudadano con las acciones para entonces poder controlar la transmisión. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos una representación similar, solamente que diferente. Están los municipios geográficamente representados y la intensidad del color también representa para la semana 26, que es la última que tiene la información más completa, cuáles son aquellos que están teniendo la mayor tasa de incidencia, que en este caso son 3, y así sucesivamente en función de la intensidad del color para cada uno de ellos. Veamos la siguiente diapositiva. Me parece que es la última, ¿verdad? Bien, sería entonces la actualización para este día. Gracias. Quédate en casa.